Bien, les saludamos en esta mañana con la paz de nuestro Señor Jesucristo, en este domingo 20 de julio del año 2025. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en este programa de Guerrero Cristiano una vez más, aquí en la sala, en los estudios principales de Guerrero Cristiano, ¿sí? En la casa del Romano Mario Orbelar, la cual cede domingo tras domingo para que ustedes a través de Facebook, de YouTube y desde su hogar, desde su trabajo, donde pueda sintonizar, ver a través de la tecnología, usted pueda aprender más de Jesucristo, aprender más de Dios y tomar confianza, por ahí en momentos difíciles, por ahí que usted puede pasar en la vida. Dios tiene una palabra para su vida. En el día de hoy, el hermano Mario Velar, ¿sí?, nos convocó con el deseo de que podamos transmitir sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Nosotros en la línea Pentecostés que tenemos, la línea de las Asambleas de Dios, en la cual fuimos instruidos, en mi caso desde niño, desde chico, he escuchado muchas prédicas sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Y tuve la posibilidad de estudiar parte del arrebatamiento de la iglesia. Consideremos que es un tema, cuando hablamos de escatología bíblica, nuestros maestros siempre nos enseñan que la escatología bíblica, y dentro de ello está el arrebatamiento de la iglesia, es algo que solamente se va a comprender totalmente cuando suceda. Si bien la Biblia nos deja escritura, y ahora vamos a compartir muchos versículos bíblicos, debemos entender que cuando estas cosas sucedan, el ser humano va a entender completamente de ello. Así como hay acontecimientos en la Biblia del pasado, que hoy, a través de la lectura de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos entender aún más. Estas cosas que Dios nos dejó escrito en su palabra, ¿sí?, son letras o historias que solamente las vamos a comprender cuando sucedan. Y para comenzar esta enseñanza o esta prédica, quiero compartir, ¿sí?, el comienzo de esto, el comienzo de la espera de la venida de nuestro Señor, ¿sí? Y esto podemos comenzar en esta mañana, ¿sí?, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6, ¿sí?, que nos relata la ascensión, o sea, cuando Jesús se fue de la tierra, ¿sí? La Biblia nos dice de la siguiente manera, verso 6 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice: entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén a la palabra de Dios. ¿Sí? Vemos aquí cuando Jesús
estando en intimidad con sus discípulos, fue tomado y llevado en una nube hacia los cielos. La Biblia nos relata que Jesús, después de haber muerto y resucitado, estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles sobre el reino de Dios. Y luego sucede lo que acabamos de leer. Él, estando con ellos, es tomado y es ascendido hacia los cielos. Y de ahí 2 varones nos comenta la Biblia que dice: así como este Jesús fue tomado en las nubes, así un día vendrán. Pero Jesús le había dejado un encargo a los discípulos apóstoles, ¿sí? Que se desparramaría el evangelio de Jesucristo hacia todas las naciones. Pero le había prometido que iba a enviar su Espíritu Santo para que con Él en nuestra vida nosotros podamos tener valor, ¿sí? Poder para predicar el evangelio. Y es lo que la iglesia, cada persona que ha recibido a Jesucristo, lo hace día tras día, en programas como este, en la calle, en las cárceles, en los templos, y donde un hijo de Dios reconoce el amor inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros, porque no habíamos hecho nada para recibir ese amor. Nosotros queremos expandir, ¿sí? Hablar sobre Jesucristo. Y dentro de ese hablar de Jesucristo, la iglesia, como dije anteriormente, las asambleas de Dios se manejan con doctrinas. Las doctrinas son algo que son, para hablarlo o para parafrasearlo, o que usted entienda, algo que Dios ha establecido y que así va a suceder, o que así sucedió, ¿sí? Eso no se puede modificar, ¿sí? Siempre hay un lío, por ejemplo, o una entrevera entre doctrina y costumbres, ¿sí? La Biblia habla de doctrinas y habla de buenas costumbres, ¿sí? Y cada lugar en este planeta Tierra, que por cierto es muy grande, tiene costumbres, ¿sí? Inclusive en nuestro mismo país vemos diferentes costumbres, ¿sí? En el andar aquí, como hoy saludaba Mario, saludaba a los sanjaverinos, ¿sí? Ellos tienen unas costumbres que por ahí no se suceden aquí en la ciudad de Reconquista, ¿sí? Allá en San Javier en un tiempo toda la gente se saludaba, porque era una ciudad chica, se conocían todos, y acá en Reconquista ya hace tiempo se perdió eso, ¿sí? Entonces cuando Mario vino a vivir acá a Reconquista, él saludaba a todo y bueno, la gente lo miraba medio raro. Y así es, pero la doctrina, las costumbres, por ejemplo, la ley argentina, tanto en San Javier como acá en Reconquista, es igual, ¿no es cierto? Bueno, la doctrina bíblica, lo que Dios dejó establecido es para todo igual. Yendo rápidamente al tema, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Lo podemos dividir, la venida del Señor Jesús, la segunda venida del Señor Jesús, la podemos dividir en 2 fases, ¿sí? Nosotros estudiamos esto así. La primera fase es el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Que es lo que está esperando la iglesia del Señor. Y la segunda fase es cuando Jesús venga con sus santos ya a reinar a la tierra, ¿sí? Son los 2. Lo que pasa que en este esplendor o en esta variedad de pensamiento, las distintas religiones, podemos decir, tienen distintos pensamientos. Las distintas líneas protestantes tienen distintos pensamientos. Pero nosotros queremos en esta mañana hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, o sea, la primer fase de su segunda venida, ¿sí? Tenemos que ser conscientes en eso en esta mañana. La Biblia nos habla que el arrebatamiento de la iglesia es un misterio, ¿sí? Un misterio que Pablo habla en 1 Corintios, sí. 1 Corintios, usted puede ir a 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 15, verso 51 y 52. Fíjese cómo el apóstol Pablo va instruyendo
a los primeros cristianos sobre la venida del Señor, ¿sí? Es algo que Dios, inclusive en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento dice que hay 318 veces que se nombra la segunda venida del Señor. Lo que pasa es que cuando se nombra la segunda venida del Señor es como le dije anteriormente, está dividida en dos fases, el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la venida de Jesús. Por eso hay diferencias en textos bíblicos. Por ahí dice que hay textos bíblicos que nos dice que Jesús va a venir en las nubes, ¿sí? Y la iglesia será arrebatada. Y hay otros textos bíblicos que dice que Jesús ya va a tocar el piso o la tierra va a tocar. Y entendemos que esa es la segunda fase de su segunda venida. Lo que nosotros leemos a continuación en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice: aquí os digo un misterio, ¿sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque será tocada, ¿sí?, la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén a la palabra de Dios. Esto es algo muy hermoso de saber. Pablo le decía a los corintios: yo les voy a decir un misterio, algo que está oculto, que ustedes no saben, yo le escribo, que no todos dormiremos. Fíjese la esperanza de Pablo de saber que Jesús iba a volver por los suyos, ¿sí? Así como leía el hermano Ovelar, que Jesús le dijo a su yo voy a preparar lugar para ustedes. Y qué bueno es tener esta esperanza. Y también muestra aquí en parte lo limitado que por ahí es el ser humano. Porque Pablo esperaba con ansia la venida del Señor. Pablo ya murió hace más de 2000 años. Pero esta esperanza sigue viva en los que creemos en Jesús. Porque la Biblia relata distintos acontecimientos, ¿sí? Distintos acontecimientos que muestran que Jesucristo pronto vendrá. Y dice Pablo: digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en esta parte yo me quiero frenar. Todos seremos transformados. En este cuerpo que nosotros tenemos hoy, que es corruptible, este cuerpo que se enferma, que nos trae muchas veces distintas situaciones. Yo, por ejemplo, tengo 43 años y mis rodillas ya no dan más, ¿sí? Porque me lastimé jugando al fútbol hace mucho tiempo y nunca me recuperé bien y mi rodilla no funciona. Y aparte el sobrepeso que tengo, peor todavía, ¿sí? Así que es como que cuando voy al médico me dice: lo primero que tenés para mejorar tu rodilla es bajar de kilo. Y este cuerpo va a ser transformado, ¿sí? Capaz que en este momento estés pasando una enfermedad. Capaz que, en mi caso, mire, yo de los 4 años perdí la vista, ¿sí? No veo con el ojo derecho, yo no veo nada. Y me ha limitado en muchas cosas de la vida, pero no me ha dejado allí estancado, sino que yo prosigo, avanzo, busco y espero un día encontrarme con mi Salvador en los aires. Y si no es así, un día escucharé a Él llamándome para que yo pueda ser transformado. Y esta es la esperanza que tiene el Hijo de Dios, que un día va a recibir a su Salvador. ¿Sí? Y quiero que te quedes con esto, que el misterio, uno de los misterios ocultos, que este cuerpo que tenemos un día va a ser transformado para ir con nuestro Señor, a habitar allí en aquellos lugares donde el Evangelio de Juan nos dice que hay lugar para todos nosotros, para los que creemos en Él. Ahora, muchas veces usted va a escuchar predicaciones sobre las señales, ¿sí? Sobre las señales que hay sobre el arrebatamiento de la iglesia.
¿sí? Y vamos a buscar, ¿sí?, en el libro de Mateo, vamos a buscar Mateo, que habla sobre las cosas que van a suceder. Mateo 24, capítulo 24 de Mateo, vamos a buscar, ¿sí?, el verso 3 en adelante. Vamos a hacer lectura y usted va a ver y vamos a hablar un poquito sobre esto, que muchas veces se predica, se habla. Dice el texto o el título de mi Biblia, dice señales antes del fin, ¿sí? Y fíjese lo que dice la Escritura, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese que en una pregunta le hacen tres, ¿sí? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregará a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. A la palabra de Dios. Señales del fin. ¿Sí? Podemos ver, y podemos decir esto, que lo aprendí. Parece que Jesús, hoy pasando 2000 años de esta escritura, no dejó nada extraordinario. O sea, porque la humanidad, durante toda su existencia, hizo guerra. ¿Sí? Durante toda su humanidad hizo guerra. Durante todo el tiempo, las civilizaciones se autodestruyeron por enfermedades, ¿sí? Pestes y todo lo que usted quiera llamar, la población disminuyó, ¿sí? Como hace poquito, en el 2020, tuvimos el COVID, ¿sí? Pero acá hay un detalle que aprendí y que lo quiero transmitir en esta noche. El verso 8 nos dice, y todo esto será principio de dolores, ¿sí? Y los maestros de la palabra de Dios, nos enseñaban. Nosotros tenemos la Biblia en traducción, ¿sí?, en castellano, ¿sí? Y el que traduzco al castellano, lo traduzco del griego, ¿sí? Y en el griego dice otra cosa. Fíjese lo que dice en el griego. Dice, todas estas cosas son principios de dolores de parto. Todas estas cosas son principios de dolores de parto. Y aquí tenemos que ir a ver a una mamá, a una mujer embarazada, cuando empieza el proceso del parto, ¿sí? ¿Qué piensa hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo cuando nació mi hija, mi esposa me dijo a las 2 de la mañana, empezaron las contracciones, así que llévame para el hospital. Así que ahí nomás salté de la cama, llamé a un remis, llamé a mi hermana y nos fuimos para el hospital, ¿sí? Pero mi hija nació recién a las 7 de la mañana, ¿sí? Pasaron 5 horas del proceso de la primer contracción hasta que mi hija nació a las 7 de la mañana,
Entonces el escritor dice, esto será. Entonces debemos entender esto, que cuando estas señales que Jesús dejó empiecen a ser más frecuentes, es porque su venida está cerca. Amén. Nosotros podemos entender esto. Y quiero decirle algo más clave, que es que nosotros siempre hablamos que la venida del Señor está cerca, que Él va a venir por su iglesia, y que hubo un acontecimiento en el siglo pasado, ¿sí? En el siglo pasado, que fueron las 2 guerras mundiales, que movieron el tablero de la humanidad, y ese tablero de la humanidad es Israel. ¿Sabe que hace 100 años atrás Israel no tenía lugar donde habitar como nación? ¿Sí? Los judíos estaban desparramados por toda Europa y por todo el mundo estaban desparramados. Y no tenían un lugar físico donde habitar. Pero después de las 2 guerras mundiales, y principalmente la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 60 millones de personas, Israel, con los países que habían ganado esa guerra, ¿sí? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, ¿sí? Decidieron que Israel tendría que ir y volver a su tierra, a esa tierra que fue despojado después de los años 70 después de Cristo, ¿sí? Y ahí Israel volvió y se formó como nación de vuelta. Y ese es un reloj que los teólogos dicen que es como que empezó de vuelta o se activó de vuelta para que la segunda venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, suceda. ¿Sí? Fíjese que Jesucristo dice algo aquí muy importante y yo quiero decirle en esta mañana a usted, si usted lo está esperando al Señor. Verso 6, ¿sí? Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Y fíjese lo que dice Jesús. Mirad que no os turbe. Mirad que no os turbe. ¿Sí? Que las situaciones que se vayan viviendo en este mundo, tanto como guerras, como cualquier otra situación. Vio que usted prende la televisión o busca en internet y automáticamente encuentra gente que son extremistas, ¿sí? Usted prende la tele y dice, no, la inflación se fue tanto. La economía no te va a alcanzar para comer, no te va a alcanzar para ver. Y la gente que por ahí está pensando en esta vida, se turba, piensa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me decía mi esposa mientras estudiamos, ¿cómo vos le haces entender a los países que siempre vivieron en guerra esto? ¿Cómo le haces entender? Bueno, nosotros vivimos en una paz. Argentina, salvo el conflicto de 1982, vive en una paz después de... No tiene problema de guerra. Pero hay países que siempre viven en guerra. ¿Cuál es la señal para esos países? ¿Sí? Pero Jesucristo nos dijo, ¿sí?, que se van a levantar falsos profetas y van a engañar a muchos. Se van a levantar. Si usted busca en internet va a encontrar, pero cantidad de personas que se levanten y se dicen son el Cristo, ¿sí? Cantidad. Y arrastran un montón de personas. Lo que pasa es que por ahí muchas veces nosotros seguimos viviendo como a nuestro alrededor nomás, ¿sí? Como para no decir nuestra burbuja. Pero en el mundo hay muchas personas que se van, inclusive los que por ahí ven alguna aplicación de películas, series como Netflix. Netflix en el 2020 sacó una serie que mostraba un personaje que se autodenominaba el Cristo, ¿sí? Que era Jesús, que ya había venido a la tierra, ¿sí? Y muestra allí cómo él hacía milagros, cómo hacía cosas, pero era un hombre común y normal, que solamente quería figurar,
y que hizo algunos milagros aparentemente, pero después la gente descubrió que no era tan así, sino que utilizaba la extorsión, la corrupción y distintos trucos tecnológicos para mostrar. ¿Sí? Y así van a venir mucho y van a engañar a muchos. ¿Sí? Por eso uno debe estar plantado en la fe, escudriñando siempre la Escritura, la palabra de Dios, que ella no falla. ¿Sí? Ella no habla de la verdad, ella no habla de la justicia. Y vamos a, el mismo Pablo le escribe a los tesalonicenses y vamos a ir, ¿sí? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Busque usted la Biblia ahí, ¿lo tiene? Algo muy importante que Pablo le escribe. ¿Por qué? ¿Qué pasaba a los tesalonicenses? Los tesalonicenses veían que sus seres queridos que habían creído en Jesús, ¿sí? Estaban muriendo. Y el problema de ellos era, ¿qué va a pasar con los que mueren y Jesús no viene? ¿Qué va a pasar? Decían. La Escritura nos dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice, Pablo le dice a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Adiós. Fíjese qué importante, y esto me impacta, y esto debemos transmitirlo. Lo que decía Pablo. Esto es importante, no lo hay que ignorar. Qué importante es saber que nuestros seres queridos que partieron hacia la eternidad, que fallecieron aquí, Pablo dice que durmieron. Ellos durmieron con una esperanza. ¿Sí? Y nosotros no debemos entristecernos, sino que debemos saber que esa esperanza que ellos tuvieron hasta el último día de su vida, de encontrarse con su Salvador, un día va a suceder. La Biblia nos relata aquí, en el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bien claro la palabra de Dios. ¿Sí? Si creemos que Jesús murió y resucitó, ese sacrificio perfecto, su sangre derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Todo lo que creemos en Jesús y lo tenemos en nuestro corazón, sabemos que Él murió y resucitó. Y no quedó allí en la cruz, sino que Él, después de 3 días, fue resucitado. Y hay algo extraordinario en eso, porque Jesús fue el único que vivió y habitó en esta tierra y no pecó. Por eso el pecado no tuvo, la muerte no tuvo, ¿sí?, autoridad sobre él, sino que él venció la muerte, ¿sí?, y resucitó. Por eso él tiene la potestad
de hacer estas cosas. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de alcance y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué promesa de Dios! Aquellos que duermen en Él, capaz que tengas un familiar que partió hacia la eternidad, con muchos años o con pocos años, pero durmió esperando en su Salvador, confiando que después de esta vida tenemos otra. Aquellos todos, lo que la historia relata, ellos van a escuchar el llamado de su Salvador en aquel día. En el día del arrebatamiento de la iglesia, Jesús mismo lo va a llamar a todos aquellos, y aquellos lo van a escuchar. Pero hay una cosa que debemos tener en claro, que las personas que murieron, los justos que murieron, van a escuchar ese llamado. Los injustos, las personas que murieron y no reconocieron a Jesucristo, no van a escuchar ese llamado en ese tiempo, sino que ellos van a ser resucitados en un futuro más adelante, que no es el tema hoy. Solo la iglesia va a escuchar el llamado a Cristo. Los judíos que murieron o que durmieron esperando a su Salvador son los que van a también a escuchar ese llamado. Y todas las naciones de la tierra que creyó que existía un Dios, un creador de todas las cosas, también van a suceder. Porque nosotros vemos en la historia bíblica, ¿sí? Podemos nombrar muchos personajes, pero me centro en Noé, ¿sí? Noé fue un personaje de la Biblia que habla del arca, ¿sí? Del arca de Noé, que sabemos lo que sucedió en aquel diluvio, ¿sí? Donde ese diluvio mató una generación perversa, y Noé no pertenecía todavía al pueblo de Israel. Acá tenemos un alumno, no pertenecía todavía a la línea, ¿sí? Pero él murió creyendo en un Dios, un creador que tuvo una relación perfecta con él, ¿sí? Por eso él pudo vivir, ¿sí? Ser salvo de aquel diluvio junto a su familia. Y así distintas personas en distintos tiempos que han creído en Jesucristo, que han creído en Dios, aquel día del arrebatamiento van a escuchar su voz. Y los que estamos vivos, ¿sí? Seremos arrebatados. Y este evento va a ser un evento solo para las personas que tienen comunión con Dios. El mundo no lo va a ver. Y usted dice, ¿cómo va a ser? El mundo solamente se va a dar cuenta que muchas personas van a desaparecer aquel día. Solamente eso vas a ver. Dice, pero ¿cómo? Jesús en mucha parte muestra, inclusive aquí, ¿se acuerda que leímos Hechos de los Apóstoles? Bueno, Hechos de los Apóstoles también relata en el capítulo 1, ¿sí? Al principio relata, verso 3, relata que Jesús estuvo, después de morir, tuvo 40 días, pero estuvo con sus discípulos nomás, y los seguidores más cercanos. El mundo ya no lo vio a Jesús resucitado, solamente las personas íntimas con él. Entonces cuando Jesús venga en su arrebatamiento, en el arrebatamiento de la iglesia, solamente la iglesia va a experimentar, y va a ser un abrir y cerrar de ojos, un momento que hoy nuestro cerebro no lo puede imaginar, porque usted cierra y abre los ojos y nada, no se da ni cuenta, ¿sí? Y así va a ser la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Y esa esperanza nosotros la debemos tener día tras día, y debemos, ¿sí?, alentarnos unos con otros, porque así le dijo Pablo a los tesalonicenses,
¿sí? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Pero antes de que Pablo le hable de esto a los tesalonicenses, y esto tengo que hablarlo porque no lo puedo llevar, ¿sí? El capítulo 4 de Tesalonicenses dice, la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Y ahí Pablo le habla a los tesalonicenses, en otras palabras dice, deben comportarse como Dios quiere. Deben buscar la santidad. Deben buscar la comunión uno con otros. Y le habla de la vida pasada cuando eran gentiles. Le dice, cuando ustedes eran gentiles antes tenían 2, 3 mujeres. Pero ahora deben tener una sola. Y deben conservar ese vínculo. Ahora todo lo que estamos esperando a Jesús, debemos saber que debemos estar preparados para su venida. No nos puede tomar de sorpresa la venida del Señor. Yo siempre digo, soy parte plomero, parte electricista, hago todo eso. Y una de las cosas que pasan tanto como a los electricistas como a los plomeros es cuando uno, por ejemplo, en la conexión de agua, tenés una partida del agua, ¿sí? El tanque, y la llegada a la canilla. Pero muchas veces pasa que en el proceso que el agua viene corriendo, se obstruye por algo. Sea una suciedad, sea alguna rotura. Aquí es lo que quiero ir con esto. Cuando falta una conexión, ¿sí? Cuando hay algo que interrumpe la conexión del agua, no puede fluir, ¿sí? Normalmente, y no puede llegar a la canilla para que nosotros podamos beber esa agua. Muchas veces nos pasa como seres humanos que hay obstrucciones, ¿sí? Hay conexiones que por ahí están rotas por distintas situaciones de la vida. Y Dios siempre nos llama. A los tesalonicenses lo decía, ámense los unos al otro, ¿sí? Y eso lo debemos llevar. Si estás esperando al Señor, debemos llevarlo a nuestro corazón y arreglar esas conexiones que están rotas, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea con algún pariente, sea con algún hermano, sea con quien sea, porque Jesús nos dejó 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas 2 cosas, cumplirlas, para que un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros podamos ir y ser transformados en cuerpo y habitar con Él para siempre. El día que el Señor venga y sucedan estas cosas, siempre vamos a estar con el Señor. Ya no nos vamos a apartar de Él y seremos transformados. Y termino con este texto, ¿sí? Un texto de Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Este texto está escrito en la lámina en la lámina de el cementerio donde está enterrada mi abuela. Y dice lo siguiente: mi abuela que durmió con esta esperanza viva, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas estas cosas. Amén a la palabra de Dios. Esa es nuestra esperanza, y es la esperanza de los que durmieron en Cristo Jesús, que Él con su poder va a transformar nuestro cuerpo. Este cuerpo que es débil, que se destruye, Él nos va a transformar. Y esa esperanza debemos estar conscientes y mantenerla viva
día a día. Vamos a orar en esta mañana para que Dios fortalezca, Dios pueda bendecir su vida en esta mañana de domingo.